Y bien, hermanos, Jesús transfigurado, lleno de luz, llega a nosotros. Homilía para el domingo segundo del tiempo de Cuaresma, escuchando el Evangelio de la Transfiguración en este año, según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versículos 1 al 9. 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco escucharlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos, a medida que vamos avanzando en el conocimiento de Jesús, la edad, la sabiduría cristiana, va creciendo más y más el anhelo de conocerle profundamente a Él. Y de este conocimiento, que es el encuentro y la experiencia, fluye todo lo demás. Esa disponibilidad para el servicio fraterno, ese deseo sincero y operativo de hacer algo real por las personas necesitadas con las cuales nos cruzamos en el camino de la vida, que a lo mejor ocultas están en medio de nosotros. La Cuaresma del desierto fue para Jesús iluminación y entrega. Jesús fue al desierto, donde Dios había conducido a Israel, aunque geográficamente no era el mismo desierto, para estar con el Padre. Y en Él y con Él afianzar su misión en este mundo. Por eso, la obra central de Cuaresma es el encuentro de Dios, con ese Dios de amor que nos trajo a la vida y nos ha puesto en este mundo con una misión de amor. El protagonista de la Cuaresma es Jesús, resplandor de la gloria de Dios. Jesús, no nosotros que luchamos con el pecado y emergemos del pecado, no. No nos cansemos de insistir en esto, que ya lo he dicho en la homilía anterior, que el meollo del itinerario de nuestra conversión y penitencia en la Cuaresma es Jesús mismo. Es claro que el protagonista de los 50 días de Pascua es Jesús, el Señor glorioso. Pues exactamente igual el protagonista de la Cuaresma no somos nosotros, sino que es Jesús. Si no, romperíamos en dos el único misterio de Cristo. De manera que vivir la Cuaresma es asociarnos a Jesús, unirnos a Él, dejarle que Él vaya haciendo su obra en nuestros corazones. Solo Él puede darnos el espíritu de conversión. Solo Él puede hacer vencer el orgullo en nosotros y todo lo que incita al pecado. Es bueno recordar la secuencia de los evangelios de Cuaresma,
que los digo. Primer domingo, Jesús en el desierto, vencedor del demonio, servido por los ángeles. Segundo, Jesús en el monte de la transfiguración, recibiendo la gloria y el amor del Padre. Tercero, Jesús da a la samaritana el agua viva. Cuarto, Jesús da la luz a un ciego de nacimiento. Quinto, Jesús da la vida a un muerto. Y sexto, Jesús entra en Jerusalén, la ciudad santa, camino de su pasión y de su gloria. San Pablo nos recuerda hoy que ¿dónde está el centro del misterio cristiano? En la segunda carta a Timoteo, que hemos escuchado en la misa, hablando de la salvación que viene de Dios, nos dice exactamente: Él, Dios, nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús, desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Hermanos, esto es el misterio pascual. Volvamos pues directamente a la escena de la transfiguración. Es un episodio real de la vida de Jesús, que responde directamente a la pregunta que hace la comunidad cristiana: ¿quién es realmente Jesús a quien hemos dado nuestra confianza absoluta? He aquí la respuesta en una escena celestial. Jesús está en el Padre, donde todo es luz y no hay tiniebla, y Jesús mismo, ya en sus días mortales, antes de llegar a la resurrección, es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Una variante del texto dice blancos como la nieve, pero los críticos prefieren esta lectura. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. El Jesús que ha transitado entre nosotros es este, no otro, sin dejar de ser el Jesús humano, que ha conocido nuestros temores y tinieblas, que desde su humanidad enraizada con la nuestra ha peregrinado al absoluto. No podemos comprender cómo sean simultáneamente las dos cosas en una: hombre verdadero y Dios verdadero. No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto es el secreto del arcano, que al parecer podemos sospechar que ha podido estar hasta en el mismo colegio apostólico. Los apóstoles, por otra parte, hace 6 días habían sido introducidos en la intimidad de Jesús por la confesión de Pedro, y a ellos también Jesús les dijo que aquello no lo contara, que él era el Mesías. Pedro le había dicho: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El secreto del arcano está diciendo que al final a Dios solo se le conoce por una experiencia gratuita y personal de comunión espiritual. Los 3 elegidos han caído ante la divinidad en un éxtasis de amor. El éxtasis produce una dulzura infinita, con una atracción irresistible de felicidad y de placer. Es lo que dice Pedro: Señor, qué bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas. Pero al mismo tiempo, cuando uno entra en contacto con la divinidad, uno queda anonadado ante la magnitud de lo infinito.
Y entonces esto está significado en esa nube luminosa que aparece, la nube que acompañó al pueblo de Israel 40 días y 40 noches, y de la que dice el texto sagrado: una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. He aquí pues, hermanos, la experiencia verdadera de Jesús a la que somos llamados. La experiencia de la luz, del amor, de la grandeza de Dios y de la nada de la criatura. Cuando esto ocurre, ha llegado el día de nuestra transfiguración. De esa transfiguración que radicalmente se operó ya en el bautismo por obra del Espíritu Santo. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser entero, al contacto con el Hijo de Dios, se volvieron luminosos, radiantes como el sol, bellos como la luz. Y se escuchó la voz que venía de la nube, la misma nube que cubrió a María en el día de la encarnación. Dios nos entregaba a su Hijo y nos dijo: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadle. He aquí el camino cristiano, hermanos. Acoger al Hijo amado y escucharlo. Lo demás vendrá desde dentro, vendrá eficazmente y vendrá por añadidura. Señor Jesús, Hijo amado del Padre, yo quiero escucharte. Si te escucho a ti, estoy seguro que habré escuchado la voz de todos los hombres, mis hermanos. Amén.